Estimados jóvenes, muy buenas tardes. Me encuentro en este momento preparándoles un video para hablar de las respuestas a las preguntas que tenemos pendientes. En principio, la pregunta número 15, para empezar por ahí, nos dice: es el caso que no encontramos ningún tipo de criterio uniforme en cuanto a la fijación del contenido del derecho agrario. Pero en términos amplios, ¿cuál es el contenido de esta rama? Diremos lo siguiente. Bueno, me gustaría empezar diciendo que en el derecho agrario vemos un conjunto de normas que regulan las identificaciones de qué entendemos por un campesino, qué entendemos por un empresario agroindustrial. También es importante comprender qué es el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, qué es la silvicultura, qué es la propiedad rústica. También tenemos como contenido comprender qué es la actividad de la agricultura, la ganadería, el crédito rural, los arrendamientos de las tierras para poderlas hacer producir, los seguros, la colonización de tierras rústicas abandonadas, digamos, y el tráfico de los productos. Yo quisiera decirles, compañeros, que estas normas no son normas en estricto que atiendan circunstancias eminentemente dogmático-jurídicas, es decir, normas que establecen derechos, sino más bien normas que regulan dinámicas económicas del proceso productivo para el desarrollo en el campo. Esta es una cosa muy importante porque la dogmática jurídica se establece como normas rígidas para determinadas circunstancias, pero el derecho agrario es algo más que circunstancias jurídicas estáticas. Estos son procesos dinámicos en movimiento. Ese sería el contenido del derecho agrario. Vamos a la pregunta número 16. En la pregunta 16 se dice de qué trata la teoría del interés en juego. Esta teoría es importante para el derecho agrario porque el interés en juego, dentro de las normas que regulan los procesos agrarios, los procedimientos agrarios, los hechos agrarios, son, digamos, en algún sentido, circunstancias que en alguna medida son interés del derecho público, en otra medida son interés del derecho privado. Y cuando vemos que ni es una ni es otra, entonces podemos ver que el interés en juego de las normas del derecho agrario es el derecho social. ¿Qué es el derecho social? El derecho social es un conjunto de normas que atienden a los ciudadanos, a los miembros de la población de un estado que resultan menos favorecidos en el proceso de explotación de la tierra, en el proceso de la explotación de la minería, en el proceso de explotación del uso de la fuerza que trae el agua para la producción de energía eléctrica, pero también el uso del agua para el riego, el uso del agua para lagunas donde se cultivan peces. En general, entonces, podemos estar viendo que la teoría del interés en juego para el derecho agrario es muy importante porque el interés en juego en el derecho agrario es la atención al grupo social que está menos favorecido. Y las normas de derecho agrario lo que hacen es, aquí está el terrateniente y estas normas lo que tratan es de alcanzar algún equilibrio para que el derecho haga iguales a los que son diferentes. Eso es en cuanto a la pregunta 16. En cuanto a la pregunta 17, ya la contestamos, es cómo ve el autor Delgado Maya el derecho social. Ya eso ya lo vimos y entonces se va a superar. 18. Sujetos del derecho agrario. Este sí es un tema importantísimo, queridos compañeros, queridos jóvenes estudiantes,
Y vamos a leer algunos de los sujetos que la literatura que es objeto de nuestro estudio nos permite. Tenemos obreros agrícolas, tenemos campesinos, tenemos terratenientes semifeudales, tenemos empresas capitalistas de producción agropecuaria y vamos a decir que tanto las empresas capitalistas como los terratenientes semifeudales efectivamente son sujetos del derecho agrario y son ellos los que van promoviendo el desarrollo de grandes plantaciones en donde tenemos muchas problemáticas que el derecho agrario puede resolver. Me voy a concentrar en las primeras dos figuras, los sujetos obreros agrícolas y los campesinos. Voy a empezar explicando esa diferencia. Yo les hice mención al principio de la clase que hemos tenido una marcha histórica de la sociedad. Efectivamente, fuimos de la economía primitiva, pasamos al modo de producción feudal, del modo de producción feudal pasamos al modo de producción capitalista y luego estamos viviendo en una época en la que el socialismo se implantó en algunos países del mundo, pero lo mejor del socialismo y lo mejor del liberalismo se han unido y tenemos ahora en desarrollo sociedades democráticos sociales, en donde lo mejor del liberalismo, lo mejor del trabajo social se ha unido y estamos tratando de construir una sociedad de pleno empleo, una sociedad en donde todos vivan dignamente. O sea, ese es nuestro propósito en las sociedades democráticas del postmodernismo. Tratamos de alcanzar eso. En países como el nuestro no se ha alcanzado. Y entonces yo les decía que dos clases sociales, una es dueño o dueña de los medios de producción y otra que está despojada de los medios de producción, solo tiene su fuerza de trabajo que le vende a los dueños de los medios de producción para pagarle su salario. A esas personas que no son dueños de los medios de producción, que solo venden su fuerza en las plantaciones, en la explotación agropecuaria, se llaman obreros agrícolas. Ahora bien, los campesinos en Guatemala, en una primera oportunidad del desarrollo de nuestro derecho agrario originario, tuvimos una división que nos permitía decir que habían campesinos pobres, campesinos medios y campesinos ricos, y además estaban los terratenientes. Sin embargo, últimamente estas definiciones han venido cambiando, especialmente las corrientes muy influidas de la visión de CEPAL, en la que se construyen esas sociedades de vida digna, de pleno empleo, de salario que permita sobrevivir y alcanzar algunos objetivos de la vida. Y entonces se divide en cuatro: campesinos que producen en infrasubsistencia, campesinos que producen en subsistencia, campesinos que producen excedentariamente y campesinos que pueden participar en el proceso mercantil de la producción agropecuaria. Esas son las cuatro definiciones que ahora tenemos, pero en nuestro documento solo aparecen tres: campesinos pobres, campesinos medios y campesinos ricos, y por aparte los terratenientes. Nosotros vamos a trabajar con las cuatro definiciones de los campesinos: campesinos de infrasubsistencia, campesinos de subsistencia, campesinos excedentarios y campesinos que participan del proceso mercantil. Esos son los sujetos del derecho agrario que están en la base, que están despojados de grandes medios de producción. Pero luego están también los sujetos
que son dueños de los medios de producción, también tienen una división. En el principio vimos que teníamos terratenientes semifeudales. Estos terratenientes semifeudales son dueños de grandes extensiones. No quiero mencionar, lo voy a hacer dentro de un momento con detalle, pero ahorita solo les digo que ahora también entre estos terratenientes semifeudales se han enquistado los narcotraficantes, dueños de capitales enormes de dinero, nacidos de la actividad ilícita del narcotráfico, y ellos compran extensiones de fincas. La característica de estos terratenientes semifeudales es que tienen a su disposición mozos colonos, esto es, le permiten vivir a personas campesinas en las fincas, les permiten explotar pequeños espacios para su subsistencia a cambio de trabajo gratuito, sin salario. Esto ya es menos la existencia, pero con la llegada de este grupo de narcotraficantes que compra grandes fincas, usan este modelo que es semifeudal. En realidad, esta tendencia está pues tratando de terminar porque algunas de estas extensiones de tierra están siendo explotadas ahora con palma africana y luego también están las explotaciones mineras y también están las hidroeléctricas que tienen a su alrededor compras de grandes cantidades de tierra donde tienen o le permiten vivir a personas a las que llaman mozos. Definitivamente este es un resabio, poco a poco ha ido terminando, pero lo que tenemos entonces como desarrollo frente a estos campesinos terratenientes semifeudales, quiero aclarar por favor, están las empresas capitalistas propiamente dichas. Estas empresas capitalistas son dueñas de grandes extensiones de tierra, siembran monocultivos, ya sea plátano, banano, café, palma africana y otras, y lo hacen pagando salario a campesinos que en algunos casos les han permitido vivir en aldeas que se han quedado en medio de las plantaciones de palma. Ahora ya no hay árboles frutales ahí, ni otro tipo de plantaciones alrededor de las casas. Solamente tenemos precisamente la caña, la palma, y las aldeas viven ahí rodeadas de eso. Eso es lo que ven todo el día los campesinos a quienes contratan para la prestación de sus servicios laborales. En la pregunta número 19, que es muy importante, tenemos la pregunta formulada en los siguientes términos. ¿Cuáles son las razones de que el derecho agrario necesite la investigación técnico-jurídica? Bueno, es importante decir lo siguiente, escuchen. El derecho, la ciencia del derecho, pero también la justicia, también los hechos jurídicos, fíjense, el derecho objetivo, las normas jurídicas, los hechos del derecho, el hecho objetivo, lo que ocurre allí en la sociedad, los principios, la aspiración de justicia, todos estos elementos que son propios de la cognición, del conocimiento, se necesita aplicarlo al derecho agrario porque de lo contrario sería imposible desarrollar los conceptos y las normas que rigen a esta ciencia. Les voy a hablar de algo. Por ejemplo, en los acuerdos de paz se creó la Secretaría de Asuntos Agrarios. Y la Secretaría de Asuntos Agrarios tenía como objetivo, como propósito, desarrollar la política agraria del gobierno. La política agraria del gobierno tiene que ser una política, un desarrollo de la actividad de orden público dirigida a resolver los problemas de los campesinos pobres, de los obreros agrícolas que están expectando porque haya mayor cantidad de trabajo. Entonces, en la política agraria se crean normas para el financiamiento en la compra de tierras,
Por eso solo es un ejemplo. El financiamiento para la compra de tierras es un ejemplo. Está también el financiamiento para la compra de fertilizantes. Está también el financiamiento para la compra de equipo para la transformación de los productos primarios, tractores, silos de almacenamiento, máquinas despulpadoras. O sea, tenemos una serie de circunstancias que son de carácter económico-social. Y en ese sentido, para poder determinar en dónde se necesita más crédito, en dónde se necesita más riego de aguas para poder hacer fértil la tierra, solo se puede hacer a través de la investigación jurídico-dogmática y jurídico-social. La investigación jurídico-dogmática diría la forma en que las normas jurídicas pueden resolver problemas del carácter agrario. Las investigaciones jurídico-dogmáticas nos dirían cuáles son las leyes que ya existen y qué modelos de leyes necesitaríamos. Ahora, las investigaciones de carácter jurídico-social tendrían que llevar a los investigadores, estudiantes, profesores, investigadores puros al campo, poder establecer cuánta desnutrición infantil hay, qué tipo de granos básicos se cultivan en el lugar, por qué razón ahora ya solo hay palma africana y ya no hay árboles frutales, ya no hay producción de hortalizas para el mercado alimentario. Entonces, las consecuencias de todos estos fenómenos van a hacer que los guatemaltecos estemos desnutridos, que no estemos bien alimentados, que a nuestros mercados lleguen productos contaminados. Como ustedes ven, la investigación jurídico-social es de primera importancia para determinar cuáles son las normas de derecho agrario que necesitamos. Pregunta número 20 dice, ¿cuál es el argumento fundamental que sostiene el autor Giangastoni Boya para afirmar la autonomía del derecho agrario? Dice este autor que estamos estudiando que la autonomía del derecho agrario se apoya en el argumento de que habría que quedar, un argumento que tendrá que quedar como fundamental, el de la especialidad de la agricultura como hecho técnico, económico, social. Boya pasó a la especialidad de la explotación agrícola como fenómeno organizativo. La hacienda o explotación agrícola es, según Boya, fuente agraria directa o indirecta de los propios ordenamientos jurídicos con carácter de evolución propia. La explotación es autónoma, en fin, en la fisonomía, en el espíritu y en los principios generales. Bien, disculpen jóvenes, la luz me está agotando un poquito. Quiero aclarar este tema de la autonomía. Las normas de derecho agrario, ahí estamos bien. Las normas de derecho agrario no surgen de los contratos civiles. Las normas de derecho agrario no surgen de la compra-venta de productos de la agricultura. Bien, ¿cuántos minutos me faltan para la clase? Va. Entonces voy a trabajar 10 minutos más aquí con la producción del segundo video. Disculpen jóvenes, se cortó el primero. La autonomía del derecho agrario entonces está porque las normas jurídicas de derecho agrario no se producen ni en el ámbito de la propiedad, ni en el ámbito de las leyes que regulan la propiedad, ni en el ámbito de las leyes que regulan los procesos mercantiles, sino se desarrollan en el ámbito de las necesidades sociales de las personas que viven del campo. Las razones por las que en 1939, dice la pregunta 21, la enseñanza del derecho agrario en México se estableció en las facultades de derecho como un curso no solo autónomo, sino obligatorio. Bien, este tema es muy importante para el caso de Guatemala, porque en esas épocas nosotros todavía no teníamos, en el año de 1939, todavía no teníamos un derecho agrario consolidado, teníamos unas normas que solo protegían a los terratenientes. Pero en la Revolución del 44,
Efectivamente, en el Código de Trabajo se establecen primeramente las normas que protegían el trabajo agrícola y posteriormente a la Revolución del 44 se establece la Secretaría de Asuntos Agrarios, desde donde emana una política agraria para la protección de los derechos de los campesinos. En la pregunta número 22 tenemos: ¿qué personaje es el que afirma que el derecho agrario actualmente es una materia que goza de especial consideración en los claustros universitarios y otros centros docentes donde se preparan profesionales y especialistas en cuestiones agropecuarias? Pues una respuesta muy rápida: es el señor Raúl Lemus García, para que ustedes puedan ubicar ahí en su documento el contenido de esta respuesta. Artículo 23 dice: ¿qué es lo que afirma el autor Giorgio C? Les ruego una disculpa, jóvenes, tengo muchas interrupciones en este video, pero les decía, ¿verdad?, que la pregunta 22 dice: ¿qué es lo que afirma Giorgio de Semo en cuanto a la autonomía didáctica del derecho agrario? La admite sin reservas en cuanto a nuestra materia. Es objeto de especial enseñanza universitaria. La cuestión está resuelta positivamente en Italia, pues existe el derecho agrario como estudio independiente en los programas de las facultades de jurisprudencia, de las facultades agrarias y de las facultades de ciencias económicas y comerciales. Bien, en ese tema les quiero yo decir que nuestros estudiantes de ciencias jurídicas y sociales llevan esta materia en forma independiente. Tenemos un conjunto de leyes en Guatemala que regulan todos los derechos de la población que se encuentra en condición de venta de trabajo para las explotaciones agropecuarias. En el Código de Trabajo tenemos estas normas jurídicas, pero también tenemos normas jurídicas que establecen cómo se puede accesar a la tierra en la ley que crea el Fondo de Tierras. Tenemos ahí toda una legislación que así se establece. Tenemos una ley de fomento para el desarrollo agropecuario y tenemos en forma especial, diría yo, los acuerdos nacidos de los acuerdos de paz, especialmente en el acuerdo de asuntos socioeconómicos y cuestión agraria. De tal suerte pues que tenemos una independencia autonómica didáctica del derecho agrario en Guatemala. La pregunta 24 dice: ¿cuáles son las conclusiones a las que arriba el autor argentino Antonio Vivanco, en las que le permite explicar por qué la autonomía del derecho no significa desmembración o atomización? La actividad humana presume la existencia de diversas formas de conducta en función de intereses que a su vez responden a fines determinados: producir, comerciar, etc. La forma de garantizar la realización de tales intereses se logró mediante la aplicación de una normativa jurídica capaz de asegurar el cumplimiento de los fines a los cuales tienden aquellos propósitos. La normativa jurídica que pueda lograr cabalmente su cometido y actuar de manera coordinada y armónica supone la existencia y adopción de principios ordenadores y orientadores que rijan a las vinculaciones jurídicas que aparecen como consecuencia de estas formas. Bien, me voy a quedar hasta ahí en estas lecciones. Me faltan algunas preguntas. En la próxima clase de lunes las voy a concluir para que especialmente resolvamos la pregunta número 30. La pregunta número 30 dice: haga una lectura de las páginas 51 a las 59 de la obra de Derecho Agrario y Ambiental, compendiada por Gustavo Lapola, que contiene lo referido al concepto, contenido y definición del derecho agrario, con el objeto de que ustedes realicen un resumen de las definiciones del derecho agrario e identifiquen por asociación con cada una de las definiciones elaboradas por los autores nacionales César Augusto Toledo Peñate y Félix Castillo Milla. En la clase del próximo lunes vamos a resolver las preguntas que quedaron pendientes
Y esta, que es la última, la tercera, que supone un ejercicio que ustedes deben traer hecho, que es la lectura de todas las definiciones que tiene nuestro documento, el libro ese de Derecho Agrario y Ambiental, y ustedes puedan ver con cuáles se asocia mejor la definición de nuestro autor nacional César Augusto Toledo Peñate y cuáles otras se asocian mejor con la de Félix Castillo Milla. Las dos definiciones de los autores nacionales están en esas páginas, de las 51 a las 59 del libro que veo que ya enviaron ahí en el chat. Días atrás vi que una compañera había hecho un escáner. Para los que no han podido comprar la obra, que se llama Derecho Agrario y Ambiental, cuyo compendiador es Gustavo Lapola. Gustavo Lapola es quien unió todos los conocimientos que están ahí expuestos. Bien, ahora voy a elevar estas videofilmaciones al canal de YouTube para que ustedes lo puedan observar. Muchas gracias.